placer estar aquí con vosotros, ¿eh? Buenísimo, ok. Entonces estoy empezando a grabar. Dame 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Ida Cuellar, director de la película El secreto del Dr. Greenberg, y es un gusto estar aquí en el Mórbido Fest, así que encantado. Muchísimas gracias, Ida, por estar con nosotros y compartir este tiempo. Ahora que tú eres como el embajador del renacimiento del Dr. Greenberg, lo cual me parece una historia fascinante. La película ha tenido un éxito tremendo aquí en México y ya has tenido muchas conversaciones con la prensa. Y a nosotros nos parecía muy interesante el caso tuyo, porque si no mal recuerdo, tú encontraste al Dr. Greenberg o supiste de él en un viaje a México, estando en Tepoztlán, después de que un día antes creo que habías comprado un libro del Dr. Greenberg sin saber bien a bien quién era, y de pronto ahora eres, te digo, el embajador. Platícanos un poco cómo, viendo en retrospectiva, cómo crees que ha impactado en tu vida el Dr. Greenberg. Qué bueno. No, gracias a ti, Abraham. Sí, la verdad que fue así, tal como has dicho, comprando este librito y demás, que compré el libro una tarde y al día siguiente me viene una mujer y me empieza a contar todas las maravillas de este hombre, y a partir de ahí la verdad es que yo venía ya de un año anterior donde me habían pasado ya muchas cosas a nivel así como de sincronicidades. Había conocido a Alejandro Jodorowsky en Madrid, en un momento de mi vida así como bastante intenso, con muchos cambios y demás. Y entonces venía pues un poco, traía toda esta energía de haber conocido a este hombre, de haber trabajado con él en temas de psicomagia, bueno, cosas muy personales, ¿no? Y entonces llegué a México un poco como un sueño, que de hecho el guionista de la película, Miguel León Durán, fuimos juntos a México y traemos los dos como una especie de sensación de viaje iniciático, ¿sabes? Entonces le traíamos ya desde el avión, o sea, y cambió nuestras vidas. Yo no había estado nunca en México, él tampoco, y ahora no hay año que no venga aquí, y él está viviendo aquí. Desde hace años se casó aquí, ya tiene su hijo aquí, su hijo es mexicano, o sea, realmente fue todo como una experiencia increíble, ¿no? Entonces, para mí Greenberg llegó como parte de algo ya, no es algo que entrara de la nada, sino que de alguna manera yo venía como con la idea de hacer un documental sobre los chamanes, o sea, acercarme un poco a todo este tema del chamanismo, pero no quería hacer como un documental autóctono o algo así. Más bien quería ver las similitudes entre los distintos chamanes, encontrar un poco aquello que los une y nos hace humanos también, ¿no? Y nada, y venía con esta idea y encontrar a Greenberg fue como, ah, coño, no era esta la peli era la del hombre que lo estaba haciendo esto, ¿no? Porque Greenberg en el fondo trataba de juntar este agua y este aceite, ¿no? Que son la ciencia y la espiritualidad. Entonces fue a través de él que pude como contar un poco estas inquietudes, digamos, o necesidades que tenía yo de expresar, ¿no? Y bueno, y referente al cambio, pues claro, ¿qué te voy a decir? O sea, han sido 10 años en los que toda mi vida ha estado impregnada de conocer a Greenberg. Entonces yo ya no puedo separar esta experiencia de mi vida, ¿no? Porque es como que sería difícil mencionar todo lo que rodea la, la historia, ¿no? A mí me parece fascinante, ahorita que mencionaste, es como la conexión Jodorowsky y cómo también México, y se nos olvida muchas veces a los mexicanos, cómo se puede volver como caldo de cultivo para cosas verdaderamente mágicas y sensacionales que muchas veces se han expresado a través del arte, que es donde creo que encuentra como un cauce muy claro, pero también en estas disciplinas, vamos a llamarle, como del chamanismo, del conocimiento espiritual alterno, llamémosle así, y cómo hay gente que cuando llega a México encuentra esas conexiones. El propio Jodorowsky, que también creo que tuvo conexión con Pachita, ¿no? Pero lo que es fascinante para nosotros del Dr. Greenberg es que es un mexicano, ¿no? Eso es una cosa que creo que ha sido sensacional y me encanta que haya sido tú alguien de fuera que nos recuerda también, ¿no? Estos personajes, porque una cosa que hace tu película es que creo que nos produce orgullo, decir, caray, hubo un mexicano de ese calibre que estaba pensando en estas cosas y se nos fue. Qué bueno esto, ¿eh? Esto lo he notado mucho ahora que he presentado la película a México. Me daba mucha ilusión presentarla a México porque era como traer a Greenberg al público mexicano, ¿no? Era como una manera de cerrar o empezar a cerrar este círculo, que era devolviendo a Greenberg, que es muy desconocido, ¿no? Este personaje tan brillante. Y una cosa que me encantó es precisamente esto que decías. He notado como mucho agradecimiento de parte de la gente mandando emails y demás, como agradeciéndote que tú de fuera pues les estés recuperando esta figura, ¿no?
Y esto es algo que a mí me ha dado como mucha, no sé, mucha ilusión y entusiasmo porque de algún modo es el reconocimiento de decir, hostia, qué guay que todo este esfuerzo pues de repente sea como tan agradecido, ¿sabes? Es como, ha sido muy bonito esta sensación. Es que creo sin duda tocaste una fibra muy, muy potente que tenemos todos y que está como olvidada de alguna manera, está, ¿no? No, no está conectada. Entonces, pues sí, la gente reaccionó y te digo, yo recuerdo terminando de ver el Dr. Greenberg la primera vez, me puse a buscar en librerías de viejo y era impresionante. Me dijeron, joven, qué raro, acaban de desaparecer. Antes teníamos un chorro, pero en los últimos días han estado volando los libros, ¿no? Así. Sí, entonces te digo, creo que eso es no solo interesante, pero aparte también creo que siempre en México que tenemos esta idea de que estamos muy, ¿no? De que hay estas cuestiones alternativas y hasta conspiraciones, y esta figura de alguna manera nos conecta a todas esas posibilidades, porque hay una cosa que hicieron ustedes, tu guionista y tú, fantástica, que le dieron una estructura de thriller a toda esta historia, que hace que aparte sea muy seductora, ¿no? Claro. Y confluye la CIA, las investigaciones policíacas, a lo mejor fue un crimen pasional, esposa, en fin, amantes. Se vuelve fascinante. Parecería una película y sin embargo es la vida. Dime una cosa, después, porque tú eres un artista, estás haciendo imágenes todo el tiempo. A partir de haber hecho esta película, ¿sientes que eres otro? ¿Te cambió? Uf, totalmente. No sé si diría ser otro, ¿no? Porque, pero sí, totalmente. O sea, es como que hay algo esencial que llevamos desde siempre. Y más bien creo que es una transformación, pero al mismo tiempo una apertura, ¿no? Y al mismo tiempo una conexión, porque muchas veces convertirte en lo que eres es transformarte en otro, ¿no? Claro. Entonces, pero es convertirte en lo que eres esencialmente y recuerdas cosas de niño. Yo me acuerdo de pequeño, yo creo que a la mayoría de gente le debe pasar, ¿no? Pero tener una conexión muy especial con la naturaleza, con el sol, con la lluvia, pensar que nos podíamos comunicar telepáticamente, por ejemplo. Yo tenía todas estas ideas de pequeño que las veía como el universo y la vida y la naturaleza eran mágicas, ¿no? Y entonces hay un poco del de hacerse adulto, que es como la pérdida de la inocencia y el cinismo, que de algún modo nos apartan de esa visión mágica del mundo. Y entonces creo que parte tanto del arte como de la vida es volverlo a recuperar a través de un aprendizaje más sutil, más metafórico. Y a mí, pues, esta película me conectó con todo esto. Como te decía, pues lo traía un poco de antes con el encuentro con Jodorowsky. Yo leo el tarot desde hace muchos años ya, o sea, ha sido un paso a paso. Pero claro, la película fue como el boom, ¿no? Porque Greenberg, a mí me pasó cuando empecé a leer sus libros, La batalla por el templo, su autobiografía, me ponía a leer y de repente era como si yo pudiera haber escrito muchos de los párrafos que aparecen. Lo leía y decía, hostia, qué conexión, ¿no? Y esto fue lo que me llevó realmente y me impulsó a hacer la peli, porque de algún modo decías que se tiene que conocer las ideas de este hombre que a través de la ciencia era capaz de acercarse al mundo pues de una manera totalmente mágica, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuesta mucho encontrar científicos que se acerquen. Filósofos sí, estudiosos de la conciencia también, pero científicos tipo neurofisiólogos que se acerquen a esto y traten de demostrar todo este mundo mágico a través de un pensamiento pues, científico, se me hizo como súper interesante. Y la manera, porque el tipo era un gran científico, pero a la vez era un alma totalmente espiritual. Él trataba de demostrar científicamente algo que él ya conocía. Entonces, esto es muy interesante de la figura, porque él había estado con estos chamanes, había vivido estas otras realidades, pero quería de alguna, bueno, su experiencia con Pachita, ¿no? Abriendo esta mujer, que eso es muy interesante, ¿no? Lo de Pachita, pero bueno, lo que quería decir es esto, ¿no? Que él traía todo este conocimiento y quería a través de su ciencia, porque tuvo que de alguna manera crear su propia ciencia para demostrar o para crear una teoría que fuera capaz de abarcar toda una serie de realidades que la ciencia pues no desprecia, pero las coloca como que no existen, ¿no? Sí, las cuestiona. Y creo que hay una cosa fascinante en todo esto, que yo creo que a los que vemos la película nos prende un poco la flama del potencial humano, de lo que podríamos ser si conectáramos con cosas, lo que tú decías, lo de la naturaleza, recordar un poco cosas primarias de la ilusión, de la imaginación, ¿no? Y que podría, ¿no? Volvernos facetas mucho más interesantes de nosotros mismos y que simplemente por olvido
ya ni siquiera las consideramos, ¿no? Yo creo que es una de las maravillas de lo que hace tu película, esto del potencial humano. Me imagino que en tu caso también tú has sentido eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Quién no ha tenido un sueño premonitorio? ¿Quién no ha tenido de repente una intuición y luego ha pasado? Creo que todos hemos estado en mayor o menor grado conectados con esta realidad que es psíquica, ¿no? Que no es material solamente. Entonces, creo que la ciencia materialista pues, ha tenido pues, unos avances y nos ha ayudado en muchas cosas, aparte de destrozar el planeta, también ha habido cosas interesantes, pero la visión, esta materialista, capitalista, o sea, ha llegado a un punto donde ya no se sostiene por ningún lado y necesitamos volver a encantar el mundo, ¿no? Entonces yo creo que de algún modo la película, yo lo que quería, no era directamente decir esto, pero sí que de algún modo despertara en la gente este interés, ¿no? O al menos se acercara a ver otro punto de la vista, otro punto de vista de la verdad pues más interesante, ¿no? Totalmente. Aparte, creo que es fascinante pensar que hoy día, 2020, con un mundo que está cambiando radicalmente por lo de la pandemia, de pronto la figura del doctor Greenberg renazca, ¿no? Sí, tiene una dimensión, ¿no? Es sensacional que haya a mí se me hace también algo de sincronicidad y aparte una cosa sensacional, que ¿no? Un cineasta español venga a México, redescubra para nosotros esta figura que también nos llena de emoción a muchos de nosotros y lo que dices, ¿no? De pronto empezar a pensar alternativamente con otras cosas, es sensacional eso. Hay una cosa muy interesante que es a través de Pachita, por ejemplo. Claro, ella era una mujer que de repente, con un cuchillo de monte, ¿no? Abría a sus pacientes y les sacaba los órganos y luego les ponía otros órganos nuevos y los curaba de enfermedades pues, cancerígenas, o sea, mortales, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta en esto es cómo esta mujer realmente cortaba la carne de esta gente. Había un truco, ¿no? Se generan, el propio Greenberg lo tomaba como totalmente real, porque él estaba ahí, llegaba a su casa con las batas llenas de sangre, lo cuenta su hija, Estusha, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo, pues dices, bueno, igual ella era capaz de hacer entrar a todos en una especie de ilusión colectiva, ¿no? Pero al final, lo más importante de todo es que el cerebro entiende esta realidad alterada como real y al final el paciente se sana. Y eso es lo que me parece más interesante, porque la gente dice, no, es que bueno, era real. Dices, bueno, un momento, todos los que estaban ahí dentro lo aceptaban como una realidad, pero además el cuerpo físico reaccionaba sanando. Y esto me parece mucho más interesante que el hecho de qué es lo que realmente hacía Pachita, ¿no? Sino más bien de que la magia existe a este nivel. Si tu cuerpo acepta esta realidad y se transforma, significa que la realidad psíquica tiene una relación directa con la física, ¿no? Y creo que esto nos tendría que dar mucho que pensar a nosotros del mundo en el que vivimos, lo que hacemos aquí, y un poco, si cada uno de nosotros se diera cuenta de que ha venido aquí para algo y que esta vida tiene un sentido, pues el mundo sería un lugar mucho más maravilloso, ¿no? Sí, como aprovechar también ahora sí la oportunidad y lo que dices que es sensacional. Si la magia o si tal vez alguna cosa que haces tiene un efecto sobre la realidad, ¿qué más tienes que hacer de cuestionarla? Ahí está, Ahí ¿no? está, exacto. ¿No? A veces ahora sí podemos cuestionar los métodos o las formas, pero si el efecto está enfrente de nosotros, es sensacional. Y perdón, para cerrando ahorita que dices también revivir una figura tan increíble como Pachita que de alguna manera nos lleva a pues, los pasillos del poder de México de esa época, ese momento cuando narras en la película de que la hermana del presidente López Portillo hace la conexión con Greenberg ahí en Los Pinos, es sensacional, es el tipo de cosas que esperaba uno encontrar en una novela de ciencia ficción o novela negra, pero que te dicen, no, así era la realidad en México en ese momento, eso era lo que pasaba. Y que, pues nada, también nutre un poco las leyendas y la maravilla de esta mexicanidad que Bretón dijo en algún momento que era la capital surrealista del mundo y se nos olvida a nosotros los mexicanos, repito, creo que una de las maravillas de tu película es que nos hace vernos a nosotros mismos con otros ojos y recordarnos del potencial y de la profunda magia que nos rodea. Sí, sí. Gracias por eso. Qué bien, no, gracias a ti. Y me hace muchas gracias. Esta frase de Bretón la traíamos también nosotros llegando a México, ¿no? Que México es surrealista por esencia, ¿no? Esto lo contaba porque una vez Bretón fue a hacerse una mesa. Entonces fue a un carpintero y le dijo, oye, mira, quiero una mesa así. Y la dibujó, pero la dibujó en perspectiva. Y entonces el carpintero le hizo una mesa
piramidal, ¿cómo se llama? Ay, no sé el nombre, trapezoidal, o sea, más cortita de aquí y luego más ancha de aquí, tal cual el dibujo. Y era una mesa fantástica. Entonces Bretón se quedó entusiasmado con esta mesa que era igual al dibujo que él había hecho. O sea, no había entendido la perspectiva, la había dibujado tal cual. Y Bretón se quedó fascinado y fue por eso que dijo que México es, en esencia, un país surreal, ¿no? Y vaya que lo es, seguramente, digo, a ti te ha tocado mucho y digo, estamos justamente viviendo la pandemia aquí, vemos cosas y reacciones que dices, wow, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Para finalizar, platícanos, ¿qué sigue ahora que está con esto del doctor Greenberg? Porque la película está levantando, me imagino que va a seguir ahorita su corrida de festivales, pero ¿qué proyectos tienes después, si podemos saber? Sí, mira, la película ahora estamos festivales que de momento se ha estrenado en Inglaterra, México, España, y ahora estamos viendo pues otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, bueno, viendo a ver en qué festivales podremos estar, y luego todo el tema de distribución, a ver qué, porque no tenemos atado todavía el tema de distribución. Y nada, yo ahora mismo, pues bueno, después de acabar esta película estoy como con muchas ganas bueno, estoy desarrollando un par de proyectos de ficción, entonces me gustaría pues seguir, dedicarme un poco más ahora sí que al cine y que poco a poco el tema de publicidad y tal, pues bueno, que no sea, dedicarme más a lo que me gusta, ¿no? Que es hacer arte y cine. Y entonces un poco es la energía que traigo en este momento, ¿no? Pero estas historias de ficción serían con conexión a temas que vimos en Greenberg o serían de otra línea. Bueno, una de ellas está muy en esta conexión. No puedo contar de qué va ni nada, pero sí que no sé si es una película o una serie todavía, pero que está conectado con unos antiguos ritos griegos de antes de la época de Cristo. Y estos ritos, pues, tienen una conexión con la historia que pasa, que es en un futuro bastante inmediato. Sucede aquí en México, como en el norte de México, lugar fronterizo. Y es una conexión entre unos antiguos mitos griegos y una historia que pasa aquí, que sí, es muy psicodélica, esotérica la historia, pero a la vez es también un thriller de una desaparición de una chica, bueno, una historia así que conecta muchos mundos distintos, ¿no? Pues quién mejor que tú para platicar esa historia que Realidades tienes. paralelas, un poco trae esta onda. No, sensacional, ¿no? Y te digo, creo que cada vez más me imagino que estás teniendo una sensibilidad a la idiosincrasia mexicana y como ¿no? Todas sus facetas y también creo que los extremos, que es lo que lo hace fascinante, me imagino, ¿no? Sí, 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 total. No soy un amante de este país, me encanta. Es como... Te trae una energía, a mí siempre me pasa cuando llego a México, que es como pisar el suelo y como si algo cambiara, ¿no? Como si una energía que no sabría explicar cómo surgiera, ¿sabes? Siempre me pasa al llegar a México esta sensación. Pisar suelo mexicano es como ya mágico de por sí. Me encanta escuchar eso y de veras yo te quiero agradecer porque no sabes qué orgulloso me sentí de ser mexicano y de pronto decir, carajo, hubo alguien como el doctor Greenberg, hay que imaginar, hay que volarse la barda, inspira y nos hacen falta personajes así y el que lo hayas de alguna manera, que haya revivido su figura este año creo que es bien importante y estoy seguro que a mucha gente le va a traer una energía muy positiva que nos hace tanta falta estos días. Muchísimas gracias, Ida. Te agradecemos mucho este tiempo y estamos orgullosos de tener tu película con nosotros. Qué bueno, no, gracias a ti, Abraham, y a todo el equipo de Mórbido Fest. Y qué pena que no se pueda celebrar así en situ, en grandes salas, porque me han dicho que es un festival increíble, que es Muchas la gracias. bomba que hay. Y digo, qué pena que no lo podamos vivir en esta experiencia, pero bueno, otro año lo podremos vivir ahí en toda su... Definitivamente. Y te reitero, yo creo que la energía que está trayendo tu película, no solamente a nuestra selección, pero también creo que el efecto que va a tener sobre el público va a ser tremendo. Y nada, que digo, creo que con que alguien se ponga a leer sobre quién era Jacobo Greenberg o piense sobre estos conceptos o se tome un rato como para cuestionar sus alrededores, creo que ya está hecho la labor, ¿no? Buenísimo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y que tengas gran día. Abrazo,